Bien, en la secuencia número 4 vamos a aprender cómo elaborar una tabla de valores y un diagrama de barras a partir de una situación dada. En este caso, nos están hablando de 15 jugadores que quieren elegir un uniforme. Les presentan 3 clases de uniformes. Aquí están clasificados uniforme 1, uniforme 2 y uniforme 3. Como ya sabemos cuál es la situación, entonces lo primero que vamos a hacer es elaborar la tabla de valores. Para elaborar la tabla, cogemos una regla, trazamos y en este primer renglón la dividimos en 2 para colocar uniformes y en el segundo cuadro colocamos número de votos. Luego continuamos la tabla en forma vertical dependiendo de la cantidad de votos y de la cantidad de uniformes. Bien. Se pusieron de acuerdo para votar y 7 de los jugadores votaron por el uniforme número 1. Entonces acá colocamos uniforme 1. Y al frente colocamos 7 votos, porque fueron 7 los jugadores que votaron por el uniforme 1. Luego miramos el uniforme 2 y nos damos cuenta que por el uniforme 2 votaron 3 jugadores. Y por último tenemos el uniforme 3, que según la información que nos dieron, por el uniforme 3 votaron 5 jugadores. Acá tenemos el número de votos y comparamos con el número de jugadores, nos da perfecto. Son 7 más 3, 10 más 5, 15. Ya tenemos entonces elaborada la tabla de valores. Esta tabla de valores nos está diciendo cuántos jugadores votaron por el uniforme 1, cuántos jugadores votaron por el uniforme 2 y cuántos jugadores votaron por el uniforme 3. Procedemos entonces a elaborar el diagrama de barras. Para elaborar el diagrama de barras tomamos de nuevo la regla y trazamos una línea vertical y trazamos una línea horizontal. En la línea vertical vamos a colocar número de votos. Y en la línea horizontal colocamos uniformes. Contamos entonces las líneas según el número de votos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Podríamos continuar, pero no es suficiente hasta el número 7. Entonces los enumeramos: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Luego retomamos la línea horizontal. En la línea horizontal estamos representando los uniformes. Entonces acá tenemos el uniforme 1. Acá tenemos el uniforme 2 y acá tenemos el uniforme 3. Bien, como ya los tenemos ubicados en la tabla, vamos a llevarlos al punto. Como por el uniforme 1 votaron 7 jugadores, entonces nos vamos hasta el número 7. Bien, trazamos la barra y esa barra nos está indicando que 7 jugadores votaron por el uniforme 1. Por el uniforme 2 votaron 3 jugadores, entonces
trazamos la barra hasta el número 3 y esta barrita nos está indicando que 3 jugadores votaron por el uniforme 2. Y luego tomamos el uniforme 3. Según la información que nos da la tabla, entonces por el uniforme 3 votaron 5 jugadores. Trazamos la barra del uniforme correspondiente al número 3 y aquí nos queda ya el diagrama de barras. Cada una de estas barritas nos está indicando, según los datos que tenemos, cuántos votos fueron obtenidos según el número de uniformes, según los uniformes. Entonces, a partir de esta información podemos analizarla y responder cualquier pregunta que nos hagan con respecto a esta información. Nos podrían preguntar cuál fue el uniforme ganador. Entonces, si tenemos en cuenta el análisis, miramos la tabla de valores y nos damos cuenta que por el uniforme que más se obtuvo votos fue por el uniforme número 1, que fueron 7 votos. Entonces, según esa información, el uniforme ganador fue el número 1. ¿Cuál fue el uniforme ganador? Entonces la respuesta es, el uniforme ganador fue el número 1. Nos podrían preguntar cuál fue el uniforme menos votado, el que menos votos obtuvo. Entonces podemos responder que el uniforme que menos votos obtuvo fue el uniforme número 2. Y acá queda representado en la tabla. Bien, niños, ahí está más o menos la explicación que deben tener en cuenta para realizar su trabajo. Que Dios me los bendiga y se les quiere mucho.